Vamos a charlar con una mujer de la política que tiene presencia en el Consejo Deliberante, fue precandidata a la Intendencia, luego se convirtió en candidata a la Intendencia tras vencer en la interna de Juntos por el Cambio. Me refiero a Gisela Agostinelli porque no todo es Milei, aunque Milei en su búsqueda de emperador lo pretenda, es qué sucede en los distritos y en las provincias, pero nosotros nos abocamos a Moreno. ¿A dónde está la fórmula que quiero aplicar con Agostinelli? Si durante 4 años el gobierno de Mariel Fernández habló de autonomía municipal, de independencia casi de los poderes por una recuperación económica o un diseño tributario que fue ajustando hacia arriba las tasas, aplicando el ajuste en los trabajadores y trabajadoras municipales, y se mostró con mucho criterio lo que es la obra pública, la reconstrucción de Moreno, ya no está Alberto. Kicillof prorroga el presupuesto del año 2023, no sabe Kicillof si va a recibir alguna de las partidas extraordinarias que siempre le dio a Alberto, creo que no, Milei no va a hacer eso. Y entonces Moreno, ¿cuál es el destino próximo de Moreno en términos administrativos, de funcionamiento y político? Porque ahora, como algunos dicen, veremos quién sabe administrar, ya no con la austeridad, sino quienes definen prioridades cuando la frazada es mucho más que corta. Así que esa es la presentación y te escucho como primera medida. Me parece que esa última frase que vos dijiste es muy importante, digo, ¿quién define prioridades? ¿Y qué prioridades? ¿Y qué prioridades? Nosotros hace poquito vivimos un temporal y nos encontramos con un municipio, digo, que desde parte de los trabajadores, y lo he visto, dieron todo y más, digo, y estuvieron presentes ahí, hicieron horas extras y pusieron todo para que la gente mínimamente pueda estar, que tenga luz, que tenga agua, que ese palo que se cayó no tenga un peligro, pero el municipio ausente en una planificación, ausente en prever que hay cosas que pueden suceder. El municipio, cualquier reclamo que vos pasabas, no tenía instrumentos para solucionar los problemas de la gente. Una persona que se le volaba un techo, no había chapas, colchones eran pocos, y eso es previsibilidad. Cuando nosotros durante los 4 años de Mariel y en las diferentes rendiciones y en los diferentes presupuestos planteamos algunas cuestiones que no son oídas y que vienen con este relato que vos mencionabas al principio de decir nosotros tenemos autonomía propia. Este gobierno no tiene autonomía propia. Con lo que recauda, paga salarios y paga basura. No se cambió. Esa matriz no se puede tocar. No. Aun cuando el cambio tributario y en búsqueda de captura de recursos sí hubo una modificación, más presión te quiero decir, ¿no? Eso yo lo reconozco analizando desde lo crítico qué significa eso. Pero esa matriz es difícil de cambiar si no se modifica una estructura productiva del municipio, que tal vez el giro hacia una industrialización, que también es pretendida, bueno, se hizo mucho allá, pero falta demasiado. No alcanza con nuevos barrios privados, te quiero decir. No, totalmente que no. Que en todo caso esos barrios privados replican una matriz que antes existía. No es nueva para mí. Sí, pero si inclusive, a ver, vos, eso que te ingresa, tampoco lo sabés administrar, empezás a tener problemas. Pero cuando uno cuestiona en dónde se gasta la plata, si se gasta en comunicación, si se gasta en publicidad, si hay un exceso, si la realidad que se gasta en recitales, digo, porque parte de la recaudación se gasta en recitales. Y cuando llega un temporal, vos no tenés las herramientas para poder afrontarlo, estás en un problema. Bueno, me parece que hoy la gestión va a tener que empezar a hacer lo que lo hizo en 4 años. Durante 4 años vivió de lo que nación y provincia le bajaba para poder vender un producto, el producto de las obras, de que nunca se hizo tanto. Bueno, ahora vamos a ver si
nunca se hizo tanto, es real. Porque no van a tener esa disponibilidad que han tenido durante estos 4 años desde el gobierno nacional y provincial, porque el propio Kicillof está complicado en su administración. Y bueno, prorroga el presupuesto. Sí. Es una definición eso. Pide deuda y aumenta los claro, se le impuestos. vota una ley de emergencia y un endeudamiento, perdón, y ahí la negociación para que salga aprobado en Cámara es un fondo de asistencia a los municipios. Bueno, hay que ver cuánto de ese fondo, creo que son 112.000 millones de pesos, llega a Moreno y hasta dónde la frazada se estira, pero no cubre toda la cama. Eso te quiero decir. Definitivamente que no. Digo, yo lo único que espero es no encontrarnos nuevamente con un gobierno similar al de Festa. Similar al de Festa. Exactamente, donde los trabajadores municipales, hoy te encontrás con que han perdido contra la inflación. Más del 100%. Exactamente. En 4 años, sí. Por más que los aumentos hayan superado la inflación. El tema es, ¿van a cobrar a tiempo o vamos a empezar a tener los mismos problemas que se tuvo con la gestión de Festa? ¿Va a poder hacer obra pública o todos esos asfaltos que hizo y que realmente se rompieron al poco tiempo se van a ir desgastando aún más y van a mostrar que no hubo una planificación? Que se hacían, como dijo el propio hermano de la intendente Manuel Fernández en una sesión, hay que sacarlos rápido porque la gente quiere los asfaltos, no importa cómo se hagan. Y hoy vamos a ver esas consecuencias de dinero malgastado. Entonces, ¿qué es lo que va a poder solucionar y cuál va a ser la prioridad de Mariel? Vamos al presupuesto que se votó, porque el municipio de Moreno, la gestión Mariel es de avanzada. Cuando no teníamos datos macroeconómicos, que son estos monstruosos que propone mi ley, ustedes votan, ustedes no, digo, el Consejo Deliberante, un presupuesto. Yo miro una parte que es central del presupuesto, no los detalles porque para mí es obsoleto, lo escribimos en una nota, pero tiene que ver con la delegación de facultades. Y cuando vos mirás esa letra, que no es chica, es amplia, ella puede administrar los recursos en las precariedades que pueden existir, tomando fondos específicos, no sé, pedir deuda no, pero giro al descubierto. Es decir, cuando vos hablas de que no se repita lo de Festa, es que está escrito, eso se votó, ella lo puede hacer. Tal vez han previsto, Mairano y Mariela Bien, que el escenario que se acerca es ese. Tocar no lo quieren hacer, pero ahora lo van a tener que producir. Durante 4 años Mariel ha tenido esas facultades. Nosotros, esas y muchísimas más. Digo, facultades que por ahí tenía el Consejo, que fueron delegadas, claro. Y otras facultades como las que vos recién mencionabas. Ahora están escritas, muy detalladas en el presupuesto este. Hay, inclusive en la tarifaria sobre todo, hay facultades que se otorga, digo, porque lo formula el Ejecutivo y el oficialismo siempre lo avala muy calladito la boca. Son facultades que se exceden de lo que realmente puede hacer la gestión. La realidad es que Mariel, ese planteo dentro de lo que es el presupuesto, dentro de lo que es la fiscal, siempre se ha otorgado a sí misma, por decirlo de alguna manera, esas facultades para poder llevar adelante cuestiones que permiten el giro en descubierto, que permiten utilizar los fondos afectados. La ley te permite utilizar los fondos afectados, claro, y devolverlos y los devolver en 2 años. Lo que pasa es que volvemos a situaciones como han sucedido con Festa. Es que tal vez acá la pregunta, que no creo que me la puedas responder, si eso ocurrió, nunca lo sabremos si ocurrió. Si ¿Cómo? los utilizó o no. Claro. No, es muy difícil, digo, saberlo, ¿cómo porque haces? cuando Tenés vos que vas a meter... una rendición Por no eso te te encontrás digo. con los papeles que te tenés que encontrar. Bueno. A ver, pero sí, a ver, Mariel gobernó durante sus 4 años con emergencia. ¿Sí? Ha tomado endeudamiento, digo, a partir de... Bueno, leasing, por ejemplo. Los leasing. Los leasing. Pero también los préstamos que se han dado para diferentes cuestiones, llámese emergencia, que nunca supimos en qué se utilizaron, si realmente se utilizaron en la emergencia o no se utilizaron, porque el comité de crisis duró
Si te digo 2, ya creo que estoy hablando de mucho. 2 reuniones, Dos para reuniones, decirlo sí. más claro. Entonces, es ahí donde está la cuestión. Digo, nosotros somos un órgano que deberíamos controlar. Cuando vos delegás facultades, y esto lo he planteado, y el oficialismo, hasta casi en una burla, dicen que son transparentes, la realidad es que no sucede, porque cuando vos vas a una rendición, claramente el oficialismo nunca está, pero vos pedís las cosas y las cosas no llegan. Cuando vos querés ir al boletín oficial, las cosas no están en el boletín oficial. El boletín oficial siempre se publica tarde. Y en este momento, en donde la situación económica para los municipios va a ser difícil, es donde mayor transparencia debería haber. ¿Y va a pasar eso? No lo dudo, creo que todas esas facultades que se otorgaron las van a utilizar, pero que no va a haber una transparencia de cómo se utilizan. Fíjate que hablamos de delegación de facultades. El proyecto de mi ley pide 2 años en una emergencia, prorrogable por 2 más, es decir, quiere ser rey y emperador Milei. Obviamente hay un Congreso, vos sos legisladora, él quiere avasallar al Congreso, en donde la Libertad Avanza no tiene mayoría, desde ya. Dame tu opinión política sobre lo que es esta propuesta, para mí, monstruosa y descabellada, que arrasa con las instituciones de Javier Milei, presidente de la Nación. Yo creo que, Javier Milei lo dijo en toda su campaña. Yo, la verdad que no me sorprendo cuando presenta el DNU, porque la realidad es que él fue bastante claro. Digo, algunos lo quisieron escuchar, otros no lo quisieron escuchar, otros nos manifestamos en ese momento y dijimos que, Javier no iba a tener las mayorías dentro del Congreso. Sí creo que es una estrategia en donde le habla a todo ese cuerpo, a ambas cámaras, pero le habla también a la política. A mí me sorprende mucho cuando yo veo dirigentes que durante 4 años estuvieron dormidos y de repente se despertaron. Dirigentes que se asombran de Yo creo que no te DNU. tiene que sorprender y asombrar, es lógico lo que hace. No, a ver, es el juego de la absolutamente política. lógico, claro. El problema es que estamos ante una crisis económica y social que dejaron ellos. Y de repente se despiertan y de repente te presentan proyectos en los diferentes consejos hablando de la inconstitucionalidad del DNU, hacen marchas, hacen expresiones y demás. Yo lo llevo a este consejo y lo que hablábamos recién. ¿Cuántas cosas han votado que son similares a lo que hace Milei y acá se callan la boca y lo votan? Y lo defienden. Bueno, dame algunos ejemplos de eso. Porque yo te los puedo decir, pero dame algunos ejemplos en donde el modelo de Mariel se asemeja a la propuesta de Milei. Mariel tiene muchas similitudes y lo he dicho varias veces en relación a cómo concibe ella el poder. Desde diferentes lugares. Uno sobre la derecha y el liberalismo, Mariel desde su concepción de la construcción del poder desde los movimientos, que para mí, siempre lo sostuve, los movimientos tienen un sesgo autoritario. Mariel no es una persona que dialogue con el Consejo Deliberante, no es una persona a la cual le importe mucho la división de los poderes. Mariel es una persona que se otorga facultades que van más allá de las permitidas. Cuando vos mirás un poco al trabajador municipal, por ejemplo, o cuestiones como Yo te digo un Sí. ejemplo claro, que lo charlé en otras anteriores. Diciembre de 2019 se vuelan los decretos de Festa Sí, y se despiden 645 trabajadores porque habían ingresado en el último tiempo. sí. Es lo que hizo Petovelo días atrás cuando dicen no renovamos los contratos del último año que se ocurrió en el Estado Nacional. Exactamente. Ese es un ejemplo categórico. a mí No es lo mismo, porque hiciste vos la diferencia. Uno es la derecha neoliberal y el otro lado es un movimiento social encarnado en Mariel. Ahora, la acción analizo yo. El resultado analizo yo. Yo creo que el tema es
la construcción del relato que hay alrededor. Digo, porque cuando lo hace Milei está mal, pero cuando lo hace Mariel, ellos mismos está bien y lo defienden. Digo, porque me acuerdo todo lo que se dijo en su momento cuando ella ingresó y echaron a esas personas. Y puedo dar ejemplos de personas que se echaron que tenían problemas de salud, como tener enfermedades crónicas, en algunos crónicas, casos, sí. No me salía la palabra, sí. Enfermedades crónicas, embarazadas y demás cuestiones. Entonces, cuando el otro lo hace, se señala. Cuando lo hacen ellos, se deja de señalar. Y esa es la construcción del relato que nosotros venimos marcando hace muchísimo tiempo. ¿Qué no compartís de la propuesta de Milei? Yo te podría decir todo, pero punto por punto, pero no sería el objetivo de esta nota, sino escucharte a vos como dirigente y como concejala, que bregás por una república, por una división de poderes, por el respeto a la transparencia, por entender los roles que debe tener la política, que en una mesa se tiene que resolver y no en la justicia, porque estamos en ese punto que es continuar con lo que venía ocurriendo en gran medida, porque se agota la política o se descarta la política como instrumento de negociación. Pero ¿qué es lo que no compartís de lo que propuso un DNU que hasta hoy está vigente, salvo en la reforma laboral? Salvo en la reforma por una cautelar que se dictó y que se confirmó que es el ámbito del trabajo y no contencioso administrativo. Pero, ¿qué es lo que no estás de acuerdo vos? Mira, yo creo que Milei tiene un gran desafío hacia adelante, que es generar los consensos. La verdad que a mí cuando Milei arrancó me sorprendió la amplitud que tenía para convocar. Digo, eso que el peronismo decía, o Massa en su candidato, que iba a llamar a todas las fuerzas, lo empecé a notar que empezó a ser Milei. Digo, porque era el primer desafío que tenía por delante para poder generar un gobierno. Cuando yo veo, la verdad, y lo que te decía recién, digo, a estos políticos que se olvidan qué hicieron, digo, que critican las deudas que tomaron otros, pero toman deuda, que hablan de los aumentos y del ajuste de otros, pero hacen ajustes y hacen aumentos, hacen tarifazos, que se otorgan facultades, y que fueron responsables de más del 40% de la pobreza, de un modelo que la verdad llevó no solo a la gente a vivir en índices de indigencia, a que casi desaparezca la clase media, a que los números de hoy de inflación, digo, porque yo no creo que los números de inflación de hoy sean de Milei, digo, son todas las políticas que decidió tomar Massa y la utilización de los recursos del Estado para una campaña y una generación del miedo que no dio resultado. Y la realidad es que cuando yo veo a toda esa gente que apenas sale el DNU, a los 5 minutos hacen un cacerolazo, entiendo que hay gente que no está dispuesta a dialogar. Digo, para mí la verdad que la política es ese diálogo. Y cuando vos encontrás trabas en un gobierno a menos de un mes, sí, me parece que tenés que ser firme. Yo creo que Milei está siendo firme en muchos aspectos y que está demostrando que no se va a dejar correr. Y yo eso lo veo como una habilidad y algo para resaltar, digo, porque lo hemos vivido nosotros en nuestro gobierno. Te voy a decir como una de... Dale, termina. Y digo, de ahí en más hay muchas cuestiones que plantea que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero creo que es una estrategia en donde este shock de decirle a la política, a la casta como él denomina, que siguen defendiendo ese circulito de ellos, porque en muchos ves los intereses que defienden, llámense sindicatos defendiendo sus propios intereses y no lo de los trabajadores, porque si no durante 4 años hubiesen estado bastante más activos. Me parece que es importante dar señales que la Argentina necesita un cambio de modelo urgente. Vamos a hacer una devolución al respecto. Si antes no se hizo, y ese es el argumento para hacer lo que estoy haciendo, no es válido. Igual, no es válido. Te digo, no es válido, ¿sí? Es una devolución. Si antes no marchaban y hoy marchan y por eso pierden razón de marchar, no es válido. En todo caso,
no hay demasiada representatividad y vos estás en condiciones de cuestionar que no lo hicieron antes. El Congreso es el Congreso. Y si él, en nombre de que el pueblo lo votó, que es el 56% en una segunda vuelta, así que ya numéricamente te diría que un poquito menos de la mitad no quiere lo que está haciendo él, el consenso es obligatorio si él quiere hacer algo diferente a lo que se hizo. Segundo, si liberás todo y desregulás todos, los que son vulnerables van a ser aplastados. Y eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, el modelo de Milei, yo no le doy tiempo, porque creo que es claro lo que pretende él. Él cree que en 30 días puede dar vuelta un pedazo de historia de la Argentina, en nombre de la descomposición que ha tenido la política a través de la casta, que él también integra. Y no creo que él haya llamado a un gobierno de unidad nacional, porque cuando yo miro la estructura del gobierno, te diría que es parte de Macri y parte del peronismo de los 90. Es mucho más un llamado a unidad nacional y no estoy bregando por masa, estoy diciendo que hasta aquí no hay espacio para los moderados. Seguimos en los extremos gravosos o duros y la sociedad le va a pegar en todos los niveles. Vos no vas a poder negociar con una empresa de igual a igual, ni vos ni nadie. Decime qué puede hacer una empresa si vos tenés que negociar directamente con ella. Te hablo de un ejemplo que puede ser una tarjeta de crédito, te lo dije antes. Lo que pasa que ahí me parece que es importante también empezar digo, Milei durante la campaña hizo algo que a todos los políticos los sacudía, ¿no? Sí. Y nosotros estando del otro lado en la vereda de enfrente porque estábamos compitiendo, que fue instalar temas. No importaba si los temas eran explosivos o no eran explosivos, instalaba temas de debate. Sí. Y me parece que es muy importante, digo, que algunas cuestiones se debatan, porque a veces escucho argumentos en donde se habla de las grandes empresas, las multinacionales, y nos olvidamos que el 70% de las empresas que generan trabajo en la Argentina son pequeñas y medianas empresas que no representan a terratenientes. Es cierto, me parece que es cierto lo que decís. Es bastante importante empezar a dar debates sobre algunas cuestiones y empezar a ajustar determinadas cuestiones. Ley de alquileres, la ley de alquileres, digo, ¿cuánto tiempo tardó el Congreso en darse cuenta que había que debatirla, que había problemas sobre esa ley, que los inquilinos, la verdad que vos hoy alquilás y no sabés en cuánto terminás o cuánto te pueden renovar un contrato? Entonces, me parece que es importante poner en debate un montón de cuestiones y no cuando los tiempos de la política lo necesitan, sino cuando la sociedad lo necesita. Eso es correcto, por eso vuelvo al anterior, que es un concepto en el DNU que desregula todo en nombre de la libertad. Para mí es falso, porque yo no puedo negociar con el Estado de igual a igual, no puedo negociar yo individualmente con una empresa de igual a igual, es falso, es una libertad falsa para mí. Y precisamente cuando uno tiene que mirar cada uno de los puntos, pero la desregulación, imagínate cómo hace una pequeña y mediana empresa para competir contra un monopolio o un oligopolio. Y la desregulación pretende eso. Así que, más que consignas, creo que hay que comprender los aspectos medulares. Yo coincido con vos porque lo he hecho en otras notas. Milei y el equipo de Milei, con los personajes que te mencioné antes, que es el círculo rojo, extremadamente rojo, lanzan un voy por todo para después negociar lo que es negociable. Quiero saber cuál es el núcleo que no se negocia y ahí voy a ver de qué está hecho el Congreso y qué intereses defienden cada uno de los representantes que están ahí. Por eso es lo que yo te decía antes, digo, uno tiene que ver los intereses de cada uno de los que hoy moviliza. Moviliza en el sentido no de salir a la calle, sino de los actores políticos que están vigentes. Y a partir de ahí vos vas a ir viendo. Me parece que, hacer un juzgamiento o un posicionamiento en menos de un mes de gobierno me parece demasiado. Creo que Milei ha demostrado que ha sido una persona estratégica, digo, y sigo insistiendo y lo reconozco desde el otro lugar. Digo, nosotros competimos contra Milei. Digo, y fue una persona durante la campaña muy estratégica. Y me parece que su gobierno sigue siendo estratégico. Entonces,
es necesario darle el tiempo para que las cosas se acomoden, ver qué sucede en la Cámara. Digo, el DNU está siendo debatido, está siendo analizado y eso es lo que corresponde. Claro. Corresponde que, a ver... Está en vigencia el DNU. Está en vigencia, pero está siendo debatido. Por una ley que se creó en el año 2000 y pico, que lo hizo Cristina. No, que la hizo Cristina. Sí, está bien, pero por eso eso no. En su momento no benefició y nadie dijo nada. Sí, bueno, yo ese argumento, como siempre lo he rebatido, trato de ser coherente, que el uso de las construcciones para una mayoría casi hegemónica que desconoce el valor de la pluralidad del consenso es nocivo, por lo tanto yo no le puedo dar valor a eso hoy que pretenda hacerlo Milei, de ninguna manera, porque además no tiene mayoría en las cámaras y es un DNU que se ajusta a la ley y habría que ver si el Congreso empieza a discutir ahora en serio que no tenga esa operatoria de aquí en adelante o que se frene, porque si no, ¿cómo hablamos de la República? ¿Para qué se votan representantes? Y pero mira, yo te lo llevo un ejemplo del Consejo Deliberante de acá de Moreno. Sí. Los concejales del oficialismo tienen las mayorías. Sí. Cuando no tienen las mayorías, lo que hacen es convocar al cuerpo en comisión Sí. Para sacar un dictamen y poder sacarlo con menos cantidad de manos. Está mal, está pésimo, pésimo. Y es una interpretación que ellos hacen Sí. sobre la ley, ¿Sí? que lo aplicaron desde que llegaron, que nunca se aplicó antes. Hacen esa interpretación y la utilizan en su beneficio. Te digo, y te agrego al mismo tiempo que se señala que trabajan en comisiones como nunca antes. Pero por eso, a ver, si no nos animamos a poner sobre la mesa aquello que ya no es una cuestión institucional, sino que va a golpear y está golpeando al pueblo, porque así como la inflación golpeó, lo que se está produciendo en el último mes es un reacomodamiento de precios que hace que una familia no pueda comprar un kilo de pan. Entonces, como me acuerdo de Alberto Morlachetti, que nos enseñó a muchos que el hambre es un crimen, y sigue siéndolo, yo no puedo aceptar que una propuesta de un nuevo país lleve a un hambre superior y a un crimen superior. Por eso no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de posicionamiento ideológico. Lo hice antes, lo hago hoy, ¿no? Comparto ese posicionamiento de vida, más que ideológica. Sí, es una cuestión humanitaria, te digo. Cuando vos ves que cuando uno la pasa mal, cuando el de al lado la pasa mal, cuando el de enfrente, o cuando por ahí uno no la está pasando mal, pero vos ves que el alrededor tuyo sí, claro, está pasando mal, digo, si no sentís algo, la realidad es que no sos humano. Y no. Y a mí me parece que es muy importante el trabajo que va a tener que hacer desde ese lugar. Soy una convencida que el modelo que se venía aplicando, y lo he dicho un montón de veces, no era el camino. Yo tengo y quiero tener la esperanza de que la Argentina puede estar mejor. Y sigo insistiendo, yo no sé si yo voy a llegar a ver los cambios, pero le quiero dejar un país mejor a mi hijo. Que pueda tomar sus propias decisiones, que pueda emprender si quiere trabajar bajo patrón, que trabaje bajo patrón, pero que tenga las posibilidades de elegir y desarrollarse en la vida. Yo creo que en la Argentina la situación no le brinda esa posibilidad a todos. Y el modelo que se propone tampoco, creo. Pero bueno, lo veremos con el tiempo, como decimos. Quiero darle el tiempo, digo, como lo he hecho con todos los gobiernos, digo, con ningún gobierno que arrancó, porque no me parece justo que a un mes, a 2 meses, a 3 meses se juzgue a un gobierno. Digo, lo he hecho con Mariel. Yo cuando Mariel arrancó me puse a disposición para poder ayudar al oficialismo en lo que se requería a partir de los conocimientos que yo tenía y desde lo que podía, porque la verdad que yo quiero que a los morenenses les vaya mejor. Cuando me di cuenta que, a ver, todo lo que vos ibas marcando y que veías que terminaban chocando contra la pared, vos decís, bueno, chocaron una, chocaron dos, bueno, hay intenciones de chocar que quizás para ellos no es chocar. Claro. Entonces, cuando uno empieza a evaluar los resultados de lo que se va haciendo, es donde también toma un posicionamiento, pero no creo que a un mes de gobierno de ninguna gestión se pueda hacer una evaluación. Digo, porque es como que yo hoy hable de la inflación y diga que la inflación es de Milei. No, la inflación es del kirchnerismo, es la inflación de masa, es lo que hizo durante un año
para poder ganar la presidencia. Entonces, si nosotros no entendemos hoy eso y no aceptamos que la Argentina necesita un cambio, la realidad es que los alimentos no los iban a poder pagar ni con Massa, ni con Milei, ni con Patricia, ni con la izquierda, ni con nadie. Digo, porque el camino y el rumbo que tenía la Argentina, la realidad es que nos dejaba a todos en los niveles de miseria y solo algunos se iban a poder salvar.